Mi nombre es Juan. Tengo 25 años y trabajo como un discreto planificador de proyectos en una gran corporación llamada Apocalypse Group. Mi vida, al igual que mi trabajo, no era ni buena ni mala. Simplemente seguía una rutina predecible. Ganaba un salario modesto, redactaba propuestas mediocres y la trayectoria de mi vida era tan clara que podía ver todo el camino hasta mi jubilación a los 60 años. Sin embargo, esta existencia tranquila se hizo añicos por completo después de que a mi abuela le diagnosticaran cáncer de pulmón terminal. La anciana no tenía ningún otro último deseo. Su única obsesión era verme, a mí, su nieto mayor más querido, casado y con una familia antes de cerrar los ojos por última vez. Y así, durante el mes siguiente, mi madre me obligó a ir a nada menos que 20 citas a ciegas. Mis citas iban desde maestras de primaria hasta empleadas de banco, desde programadoras hasta instructoras de yoga, una gran variedad de mujeres. Pero ninguna logró llamar mi atención. No era que mis estándares fueran demasiado altos. Más bien, sabía que un matrimonio contraído simplemente para cumplir con una obligación sería injusto para cualquier mujer inocente. Justo cuando estaba al límite de mi paciencia, incluso considerando alquilar una novia para llevarla a casa, una persona inesperada me tendió una rama de olivo. Era la directora ejecutiva de nuestro Apocalypse Group, Sue Chin-Sian, una mujer legendaria que a la joven edad de 28 años había asegurado su posición al mando de una empresa valorada en decenas de miles de millones. También era conocida universalmente en toda la compañía como la Reina de Hielo, la Diablesa. El día que vino a buscarme, yo estaba desesperado porque había rechazado una de mis propuestas por 10ª vez. Me convocó a su oficina en el último piso, una sala tan grande que se podría jugar fútbol dentro, y me entregó un expediente. Pensé que era una carta de despido y mis manos comenzaron a temblar, pero cuando miré con más atención, el título del documento decía Acuerdo de cooperación matrimonial. Me quedé completamente atónito. Señora Presidenta Su, ¿qué es esto? Exactamente lo que parece. Su Chin-Sian estaba sentada detrás de un enorme escritorio, vestida con un traje blanco perfectamente entallado, su expresión tan fría como el hielo antártico. Su voz, como todo en ella, carecía de cualquier calidez. Un contrato. Necesito un marido solo de nombre para lidiar con un matrimonio de negocios arreglado por mi familia, y tú necesitas una esposa para cumplir el deseo de tu familia. He investigado tus antecedentes. Tienes un historial limpio, conexiones sociales simples y una apariencia normal. Lo más importante es que no pareces una persona problemática. Escuchar su tono, como si estuviera evaluando una inversión, me dejó momentáneamente sin saber cómo reaccionar. Un matrimonio falso con mi jefa, una hermosa CEO multimillonaria. Este escenario era 10.000 veces más surrealista que cualquiera de las propuestas de proyecto que hubiera escrito. ¿Por qué yo? Logré decir con esfuerzo. Hay miles de personas en esta empresa, innumerables jóvenes talentosos. ¿Por qué elegir a un simple empleado como yo? Su Chin-Sian pareció ver directamente a través de mi confusión y dijo con frialdad. Porque eres lo suficientemente ordinario. Ordinario significa seguro y controlable. No necesito un socio que pueda estar a mi altura. Solo necesito un cooperador obediente. Puedes revisar los términos del acuerdo. Señaló el expediente. Después de la boda viviremos juntos, pero dormiremos en habitaciones separadas. No interferiremos en la vida privada del otro. Actuaremos como una pareja amorosa frente a nuestras familias y en cualquier ocasión que requiera una actuación. La duración de esta cooperación se fija provisionalmente en 2 años. Después de 2 años, nos separaremos amistosamente. A cambio, te pagaré una suma lo suficientemente grande como para asegurarte estabilidad financiera por el resto de tu vida. Además, cubriré todos los gastos médicos de tu abuela. Esa última frase golpeó mi corazón como una enorme piedra. La enfermedad de mi abuela requería un medicamento importado de terapia dirigida extremadamente caro, cuyo costo bastaba para agotar todos los ahorros de mi familia. Admito que me sentí tentado. No, en realidad ya había cedido. Frente a la realidad, cosas como el amor y el matrimonio parecían tan pálidas e insignificantes. Está bien, escuché decir a mi propia voz. Firmaré. Un destello de algo que no pude identificar cruzó por los ojos de Su Chin-Sian. ¿Era alivio? Tal vez lo imaginé. Ella asintió. Muy bien,
Te veré mañana a las 9 de la mañana frente a la oficina de asuntos civiles. Y así, de esa manera, yo, Guan, a mis 25 años, me vendí de la forma más absurda imaginable. Mi esposa era mi jefa, una CEO multimillonaria, la reina de hielo. Pensé que era solo una transacción justa y mutuamente beneficiosa, pero nunca imaginé que desde el momento en que firmé mi nombre, mi vida tomaría un rumbo completamente nuevo e impredecible. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llegué a la oficina de asuntos civiles. Sue Qingxian ya estaba allí. Hoy no llevaba su habitual traje de negocios intimidante que mantenía a todos a distancia. En cambio, llevaba un sencillo vestido blanco. Su largo cabello caía casualmente sobre sus hombros y un par de gafas de sol grandes cubría la mayor parte de su rostro. Aún así, su figura alta y su aura fría y distante la hacían destacar entre la multitud. Dios mío, esta mujer es aún más impresionante sin el traje. Esas piernas deben medir 1 o 2 metros, ¿no? Silbé para mis adentros, pero me acerqué con una expresión impasible. «CEO Su». Ella respondió débilmente, mientras sacaba un registro familiar y una tarjeta de identidad de su bolso. Entremos. El proceso para obtener el certificado terminó tan rápido como un sueño. Sin flores, sin anillos, sin bendiciones, solo preguntas formales del personal y 2 certificados de matrimonio rojos sellados oficialmente. Al salir de la oficina de asuntos civiles, la luz del sol era un poco deslumbrante. Miré el pequeño cuaderno rojo en mi mano, sintiendo lo irreal que era todo. Así de simple, estaba casado. «Sube al coche». La voz de Su Qingxian me sacó de mis pensamientos. Un Bentley negro se había detenido silenciosamente frente a nosotros. El conductor bajó y abrió respetuosamente la puerta para ella. Me deslicé dentro del coche, sintiendo los suaves asientos de cuero y el interior climatizado, consciente una vez más de que ella y yo pertenecíamos a mundos completamente diferentes. «A partir de hoy te mudarás a Tianhuan», dijo Sue Qingxian, sin levantar la vista de los documentos en su mano. «Ese es mi apartamento. Ya le pedí al ama de llaves que prepare tu habitación». «Está bien», asentí. Además, hizo una pausa y levantó la mirada, sus hermosos ojos de fénix observándome detrás de las gafas de sol. «En la empresa seguimos siendo superior y subordinado. No tengas interacciones innecesarias. No quiero que nuestra relación cause rumores». «Entendido». Y esta es una cláusula suplementaria del acuerdo. Me entregó un nuevo documento. Incluye los detalles sobre cómo actuar como una pareja amorosa frente a la familia, incluyendo, pero no limitándose, a recordar cumpleaños, pasatiempos, alergias y la versión de la historia de cómo nos conocimos y nos enamoramos. Lo tomé y la comisura de mi boca se contrajo al ver los detalles minuciosos, comparables a un guión de cine. ¡Qué mujer tan meticulosa! Es tan rigurosa incluso con un matrimonio falso. No es de extrañar que sea la diablesa. Si esto fuera una propuesta de proyecto, definitivamente pasaría en el primer borrador. Mientras me quejaba en silencio, noté que el cuerpo de Su Qingxian parecía tensarse casi imperceptiblemente. Su mano que sostenía el documento también se apretó ligeramente. ¿Lo estaba imaginando? El coche avanzó suavemente y pronto llegamos a Tianhuan, una zona residencial de lujo de primer nivel en el centro de la ciudad, con seguridad estricta y abundante vegetación. El apartamento de Sue Qingxian estaba en el último piso, un enorme ático con ventanas panorámicas de 360 grados de piso a techo. El estilo de decoración era igual que ella, minimalista, frío y con una sensación sofisticada, pero inhumanamente distante. Un ama de llaves bien vestida de unos 50 años ya esperaba en la puerta. «Señorita, ya regresó. Este debe ser el señor Guan». El ama de llaves Li me saludó con una sonrisa. «Ama de llaves Li, este es Guan», presentó Sue Qingxian. «A partir de ahora vivirá aquí. Su habitación está en el ala este. Por favor, muéstrele el camino». «Sí, señorita». Seguí al ama de llaves hasta mi nuevo hogar. Era una espaciosa suite, más grande que todo el apartamento que solía alquilar. Estaba completamente amueblada con todos los electrodomésticos necesarios. Incluso el vestidor estaba lleno de ropa nueva, todas preparadas en mi talla. El mundo de los ricos es realmente inimaginable. Incluso los accesorios para un matrimonio falso están preparados con tanta minuciosidad.
Dejé mi maleta desgastada y sentí como si me hubiera mudado a una casa de exhibición. Esa noche, después de ducharme y cambiarme a un pijama nuevo, me acosté en la cama desconocida, dando vueltas sin poder dormir. La habitación de Sue Chin-sian estaba justo al lado. Pensar que la diablesa que me daba órdenes en la empresa y me aterrorizaba, ahora dormía a menos de 10 metros de mí, era extremadamente estresante. ¿Qué clase de situación es esta? ¿Vivir con mi propia jefa y además en un matrimonio falso? Si cometo un error en la empresa en el futuro, ¿significa que ni siquiera podré volver a casa? Pero pensándolo bien, por fría que sea, no se puede negar que es hermosa. En la oficina de asuntos civiles, cuando se quitó las gafas de sol, mi corazón dio un vuelco. Su piel era blanca como la leche, sin la más mínima imperfección. Y su figura... Ni siquiera un traje puede ocultarla. Me pregunto qué tipo de pijama usa en privado. ¿Será uno de esos pijamas de dibujos animados? Jaja, imposible. Alguien como ella seguramente usa pijamas de seda, negras o blancas. Mientras me perdía en mis pensamientos aleatorios, de repente se escuchó un fuerte estruendo en la habitación de al lado. Sonó como si algo hubiera caído de una mesa. Me sobresalté y me senté rápidamente. «¿Ceo Sue, está bien?», pregunté con cautela a través de la pared. Desde la habitación contigua no hubo respuesta, solo un silencio absoluto. Después de esa noche, la forma en que Sue Chin-sian me miraba se volvió un poco extraña. Ya no era la mirada fría y escrutadora de un superior hacia un subordinado. Había algo más, algo que no podía describir, algo extremadamente complejo, como si estuviera mirando a un lunático que murmura para sí mismo. Especialmente durante las reuniones. Una vez, el director de marketing estaba en medio de una presentación apasionada, detallando un plan promocional del que estaba muy orgulloso. Yo estaba sentado en un rincón de la sala de conferencias, fingiendo escuchar atentamente, mientras en mi cabeza despotricaba frenéticamente. Dios mío, este plan va en serio. Estamos en 2025 y todavía usan tácticas de hace 10 años. Contratar a algunos influencers para publicar comunicados desde cuentas falsas para aumentar los comentarios. ¿Y creen que así moverán el mercado? Tirar ese dinero al agua al menos haría una salpicadura. ¿Por qué Sue Chin-sian no lo ha interrumpido todavía? No puede pensar que este plan es viable, ¿verdad? Se acabó, se acabó. Esta mujer puede ser hermosa, pero su visión empresarial parece bastante deficiente. Si el grupo Tiani quiebra bajo su liderazgo, ¿seguiré recibiendo mi salario a tiempo? Justo cuando mi queja interna se intensificaba, Sue Chin-sian, sentada en la cabecera de la mesa, golpeó de repente su bolígrafo contra el escritorio con un fuerte golpe. Toda la sala quedó en silencio al instante. Todos la miraron con temor, y en su rostro eternamente helado, apareció un leve rubor sospechoso. Respiró profundamente, y su mirada recorrió fríamente al director de marketing, el director Wong. Su voz era aún más fría de lo habitual. ¿Preparó este plan para que todos nuestros competidores de la industria vengan a reírse de nuestro grupo Tiani? Lléveselo y rehágalo inmediatamente. El director de marketing quedó atónito. No podía entender por qué su plan, que todos habían elogiado, había provocado de repente la ira de la diablesa, y yo estaba igual de desconcertado. Solo yo sabía que las razones que dio para rechazar el plan eran exactamente las mismas que mis quejas internas. ¿Podría ser una coincidencia? A partir de ese día, noté que las coincidencias en las que Sue Chin-sian parecía escuchar todas mis quejas se volvían cada vez más frecuentes. En el momento en que terminé de quejarme mentalmente de que los granos de café de la sala de descanso no estaban frescos, al día siguiente todas las máquinas de café de la empresa estaban abastecidas con granos de café Blue Mountain de primera calidad. En el momento en que terminé de quejarme internamente por la lentitud de la red de la empresa esa tarde, todo el departamento de TI fue movilizado para realizar una actualización completa de la red. En el momento en que pensé casualmente que el arroz con anguila del restaurante japonés debajo parecía bastante bueno, Sue Chin-sian me dijo con expresión inexpresiva después del trabajo: «Esta noche iremos a tu casa para cenar y conocer a tu abuela. Por cierto, pasa por ese restaurante japonés debajo y compra para llevar arroz con anguila». Empecé a sentir que algo no estaba bien. ¿Podría ser que esta diablesa realmente haya instalado un dispositivo de escucha en mí? O quizá me implantó un chip en el cerebro. Cuanto más lo pensaba, más escalofríos me daba, hasta aquella noche de fin de semana.
Como habíamos acordado, fuimos por primera vez a mi casa en nuestros papeles de marido y mujer para ver a mi abuela enferma. Antes de ir, Su Qingxian se cambió especialmente a un vestido largo y modesto, se maquilló ligeramente y compró un gran montón de costosos suplementos de salud. Cuando la vi, admito que volví a quedarme atónito por su belleza. Esta mujer realmente nació para lucir cualquier ropa. Con este vestido no parece una diablesa en absoluto, más bien una dama culta y educada de buena familia. Mi abuela definitivamente la adorará cuando la vea, pero realmente no escatima en gastos. Todas estas bolsas deben haber costado una fortuna. El mundo de los ricos. Solo me pregunto si también pondrá su cara fría frente a mi abuela. Como si hubiera percibido mi preocupación, Su Qingxian habló fríamente después de subir al coche. No necesitas enseñarme cómo actuar cuando conozca a tu abuela. ¿Eh? No pensaba enseñarte, respondí con una expresión inocente. Ella resopló fríamente y me ignoró, girando la cabeza hacia la ventana, pero vi que las puntas de sus orejas se habían puesto rojas otra vez. Cuando llegamos a mi casa, mi abuela, como era de esperar, se llenó de alegría al ver a Su Qingxian. La anciana tomó la mano de Su Qingxian, la observó de pies a cabeza y siguió murmurando. Bien, bien. Qué buena chica. Nuestra pequeña Yen es muy afortunada. Su Qingxian también había dejado a un lado su habitual actitud fría de la oficina. Sonrió pacientemente, conversó con la abuela, le peló fruta e incluso tomó mi brazo por iniciativa propia, actuando de manera completamente íntima. En ese momento, al ver la sonrisa suave y ligeramente tímida en su rostro, mi corazón realmente sintió un leve estremecimiento por unos días. Como si no estuviéramos actuando, como si ella fuera realmente mi esposa. Es una actriz increíble. El Oscar le debe una pequeña estatuilla dorada. Si alguien de la empresa viera esto, se le caería la mandíbula al suelo, ¿no? Pero en realidad es bastante bonita cuando sonríe. Sus ojos se curvan como lunas crecientes. Mucho mejor que ese ceño fruncido que lleva todo el día. Justo cuando estaba pensando en eso, de repente sentí una mano pellizcarme el brazo con fuerza. Sisé, aspirando una bocanada de aire frío. Al girar la cabeza, me encontré con los ojos de Fénix de Su Qing, llenos de advertencia y mezclados con vergüenza y enojo. Me quedé aún más confundido. ¿Qué había hecho ahora para provocarla? No fue hasta esa misma noche, cuando nos íbamos después de acomodar a la abuela para dormir, que Su Qingxian se detuvo de repente en el pasillo del hospital. Gwen, a partir de ahora, cuando estés conmigo, en tu mente, ¿podría ser un poco más silencioso? Me miró, su mirada extremadamente compleja, su tono con un leve matiz de impotencia y timidez que ni siquiera ella misma había notado. ¿Eh? Me quedé completamente atónito. ¿Qué pasa con mi mente? Yo no estaba pensando nada. ¿Tú? Parecía exasperada conmigo, su pecho subiendo y bajando con violencia, y un rubor extendiéndose otra vez por su rostro, sorprendentemente hermoso. Me miró fijamente como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Simplemente pisoteó el suelo y con sus tacones altos, caminó hacia adelante sin mirar atrás. Observé su espalda esbelta, algo furiosa y desconcertada, rascándome la cabeza, completamente perplejo. Esta mujer se estaba volviendo cada vez más extraña. El primer ensayo familiar con Su Qingxian, a pesar de algunas turbulencias en el camino, fue sin duda un éxito total. La abuela estaba increíblemente complacida con esta nuera suya. Tomándole la mano, charlaron de todo, desde poesía y canciones hasta la filosofía de la vida, y su ánimo era mucho mejor que en los últimos días. Incluso el médico dijo que mantener un buen estado de ánimo hace maravillas para su condición. En el camino de regreso a casa, la atmósfera en el coche era un poco sutil. Su Qingxian mantuvo la cabeza girada, mirando el paisaje urbano que se alejaba rápidamente por la ventana, sin decir una palabra. Pero desde mi ángulo podía ver claramente que su cuello blanco y los lóbulos de sus orejas estaban teñidos de un leve rosa. Debe de estar agotada hoy, ¿verdad? Tener que actuar y además lidiar con las preguntas salvajes de mi abuela. Suspiro. Este dinero no es fácil de ganar. Pero para ser justo, su personalidad suave y atenta de hoy fue realmente convincente. Si no conociera su verdadera naturaleza, la de una arpía, podría haberlo creído de verdad. Especialmente cuando sonríe. Esos dos pequeños hoyuelos son bastante lindos. No como en la oficina,
donde pone cara larga todo el día como si todos le debieran unos cuantos millones. Screech. Un sonido agudo de frenado resonó, y el Bentley se sacudió violentamente. Si no fuera por el cinturón de seguridad, mi cabeza casi habría golpeado el respaldo del asiento de enfrente. ¿Qué está pasando?, pregunté al conductor, sorprendido. El conductor parecía igual de inocente. Señor, yo tampoco lo sé, señorita. De repente pisó el freno. Entonces me di cuenta de que el pie de Su Ching-sin, en algún momento, había presionado el freno auxiliar del lado del pasajero. Señorita Su, la llamé con cautela. Ella giró lentamente la cabeza. En su hermoso rostro seguía sin haber expresión, pero sus ojos parecían estar reprimiendo un volcán a punto de estallar. Gwen. Me miró, forzando las palabras una por una entre dientes. Si sueltas una palabra más de tonterías en tu mente, créeme que te arrojaré fuera de este coche. ¿Yo? Juro que no dije en voz alta mis quejas internas. Pero ella, ¿cómo lo sabía? Una posibilidad extremadamente absurda, pero totalmente aterradora, surgió por primera vez en mi mente. ¿Podría ser que realmente pueda escuchar mis pensamientos? En cuanto apareció una idea, yo mismo la encontré ridícula. Esto no es una novela. Debe ser una coincidencia. Sí, definitivamente una coincidencia. Debe estar molesta porque mi actuación delante de su abuela hoy no fue lo suficientemente buena y solo está usando esto como excusa para desahogarse. Decidí probarlo. La miré con una expresión inocente y confundida, pero en mi mente empecé a bombardear con comentarios. Prueba, prueba. Probando micrófono. Llamando a la reina de hielo. Por favor, responda si puede oírme. El cuerpo de Su Chin-chin se estremeció de repente. Vaya, hubo reacción. Probemos otra vez. Su Chin es una enorme tonta. Su Chin es una enorme tonta. Las cosas importantes se dicen 3 veces. Los puños de Su Chin estaban apretados tan fuerte que los nudillos se le estaban volviendo blancos. Jaja, entonces es verdad, realmente puede oírme. Dios mío, este mundo es demasiado surrealista. ¿Qué demonios fue lo que me casé? ¿Una lectora de mentes humana? ¿Un analizador de comportamiento andante? Estoy acabado, estoy completamente acabado. ¿Significa esto que escuchó todas las cosas con las que la maldije en mi cabeza? ¿Que dije que tenía el pecho plano y un temperamento horrible que nadie querría? ¡Guyen! Su Chin-sien, incapaz de soportarlo más, dejó escapar un gruñido bajo, reprimiendo su furia extrema. Su rostro increíblemente hermoso estaba rojo como la grana. Ya fuera por enojo o por vergüenza, era difícil decirlo. Me miró con una expresión que parecía querer devorarme vivo. Pero yo, después de confirmar este hecho que sacudía el mundo, ya no tenía miedo. De hecho, me parecía un poco emocionante. Así que resulta que mis monólogos internos diarios eran básicamente un espectáculo de comedia de un solo hombre, y mi público estaba compuesto por una sola persona, mi esposa Iceberg solo de nombre. Ahora eso sí que era interesante. ¿Señorita Su? Pregunté con falsa preocupación. ¿Está bien? ¿Por qué tiene la cara tan roja? ¿Tiene fiebre? Oh, se está sonrojando. Se ve mucho más bonita cuando tiene la cara roja. Pero ese pecho suyo sube y baja bastante fuerte. Parece que está realmente furiosa. No se enfade tanto que se rompa. ¿Dónde más podría encontrar otra esposa falsa que sea hermosa, rica y dispuesta a pagar las facturas médicas de mi abuela? ¡Cállate! Su Chin-shen prácticamente escupió esas 2 palabras entre dientes. Giró la cabeza bruscamente y le dijo al conductor: «Conduce». Durante el resto del viaje, la presión dentro del coche era tan baja que casi podía aplastar a una persona. Su Chin-shen mantuvo la mirada fija en la ventana y nunca volvió a mirarme. Pero su perfil tenso y el ligero temblor de sus hombros delataban su agitación interior. En cuanto a mí, era como un niño que hubiera descubierto un juguete nuevo. Me estaba divirtiendo de lo lindo, liberando toda la fuerza de mis 25 años de habilidades para burlarme, todo dentro de mi cabeza. Desde su peinado hasta el tono de su lápiz labial, desde el vestido que llevaba hoy hasta el reloj Patek Philippe en su muñeca. Desde la planificación estratégica de la empresa hasta el menú del almuerzo en la cafetería, mis pensamientos corrían salvajes y sin restricciones. Podía sentir claramente cómo su Ching-sen a mi lado se volvía cada vez más rígida y cómo su respiración se hacía más rápida.
Incluso la vi en varias ocasiones al borde de girar la cabeza para gritarme. Pero al final consiguió contenerse. En ese momento, de repente sentí que ser su marido por contrato no era un maltrato después de todo. Al menos había encontrado mi propio truco único para romper su compostura en cualquier momento y lugar. Desde que descubrí la habilidad secreta de Su Ching-sen para leer mentes, nuestra convivencia se volvió excepcionalmente animada, especialmente en la empresa. Yo seguía siendo el mismo planificador junior discreto, aburrido y poco notable. Pero solo yo sabía que cada día estaba usando mi voz interior para llevar a cabo un acoso a gran escala, sin puntos ciegos, contra mi superior directa. En la reunión regular del lunes, Su Ching-sin, vestida con un traje negro de Givenchy, se sentó completamente erguida, escuchando los informes de varios departamentos. Otra vez ese atuendo de viuda negra. ¿No tiene ropa de otro color? Claro que resalta su figura, pero su aura es demasiado intensa. Nada puede crecer en un radio de 10 metros. Sentada en la cabecera de la mesa, levantó su taza de café y su mano tembló casi imperceptiblemente. Pero estas medias negras parecen nuevas. La textura es más fina que el último par. Realmente una obra de arte. De repente Suchin se atragantó con el café, tosiendo violentamente mientras un leve rubor aparecía en sus mejillas. Todos los ejecutivos en la sala se sobresaltaron y lanzaron miradas preocupadas. «¿CEO Su, se encuentra bien?» «Estoy bien». Suchin agitó la mano y me lanzó una mirada feroz en mi dirección. La advertencia en sus ojos era inconfundible. Bajé la cabeza fingiendo tomar notas diligentemente, pero por dentro ya estaba rugiendo de risa. Eso te pasa por ponerme esa cara de reina de hielo. Por la tarde, el director financiero estaba presentando el informe del último trimestre. Este viejo zorro está jugando otra vez con los números. Clasificar toda la inversión en I+D como costo hundido hace que el margen de beneficio se vea bien. Pero cualquiera con ojos puede ver que la competitividad central de la empresa está disminuyendo. No hay forma de que Su Ching-sen no lo vea, ¿verdad? Si no puede verlo, mañana iré a comprar 2 copias de Finanzas para Dummies y las dejaré en su oficina en secreto. Suchin escuchó con expresión inexpresiva, pero debajo de la mesa, sus dedos estaban aplastando secretamente la tapa de un bolígrafo hasta deformarla. Después de que el director financiero terminara su informe, ella habló con voz tenue. «Director Lee, este informe financiero que ha preparado es muy hermoso». Enfatizó deliberadamente la palabra hermoso. Sin embargo, lo que quiero ver más es la verdad. Antes de que termine la jornada laboral, necesito un informe con los datos brutos, sin ningún truco financiero. Si no puede hacerlo, podemos encontrar a otra persona para su puesto de director. El director Lee se quedó atónito en el acto, y un sudor frío empapó instantáneamente su camisa. En cuanto a mí, silenciosamente le di un pulgar arriba a Su Ching-sin en mi mente. Nada mal, demonio jefe. Parece que el poder y la adulación todavía no se te han subido a la cabeza. Esa reacción fue rápida y profesional. Tienes futuro, tienes futuro. La mano de Su Ching sobre la mesa se apretó inconscientemente en un puño otra vez. Y así, cada día me encontraba inmerso en la emoción de esta burla secreta, incapaz de apartarme. Descubrí que, aunque Su Ching-sien se volvía más fría conmigo en la superficie, nunca me llamaba en las reuniones y actuaba como si no me viera cuando nos cruzábamos en el pasillo. Algunos de sus comportamientos estaban cambiando silenciosamente. Por ejemplo, el número de trajes negros en su armario disminuyó gradualmente, reemplazados por vestidos de varios colores igual de profesionales, pero con un toque más suave. Por ejemplo, comenzó a abandonar su hábito de beber café helado y un delicado termo lleno de agua tibia apareció en su escritorio. Otro ejemplo. Una vez mi jefe de departamento me reprendió ferozmente por un pequeño descuido. Yo estaba refunfuñando en mi cabeza. Este viejo tacaño. Se equivoca en sus propias decisiones y luego lo descarga sobre nosotros, los subordinados. Su Ching-sen ni siquiera hace nada al respecto. La cultura de esta empresa está podrida hasta la médula. Al día siguiente, ese mismo supervisor fue transferido a un departamento marginal de la empresa, dejado allí para calentar el banco. Yo sabía que todo esto era porque ella había escuchado mi voz interior. Este descubrimiento dio lugar a un sentimiento extraño dentro de mí. Era como si estuviera criando a un gato muy altivo y feroz. Nunca me dejaba acariciarlo ni maullaba para mí. Pero en secreto, en lugares que yo no podía ver,
Se llevaba todas las cosas que no me gustaban. Esa sensación no era mala, incluso era un poco dulce. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de un mes de nuestro matrimonio por contrato. Durante ese tiempo, los problemas de estómago de Su Chin Chin volvieron a aparecer. Esa noche regresé al apartamento después de trabajar horas extra y encontré la sala de estar a oscuras. Pensé que aún no había regresado y estaba a punto de ir a mi habitación cuando escuché un gemido de dolor reprimido proveniente del dormitorio principal. Mi corazón se encogió y sin pensarlo 2 veces sobre la conveniencia entre hombres y mujeres, empujé la puerta de su dormitorio. La habitación estaba iluminada solo por una tenue lámpara de noche. Suchini, vestida con un camisón de seda blanca, estaba acurrucada en la cama, su cuerpo temblando ligeramente por el intenso dolor. Su rostro estaba pálido como una hoja de papel y su frente cubierta por una fina capa de sudor frío. «Señorita Su, ¿qué pasa?», pregunté con ansiedad corriendo hacia ella. «Dolor de estómago», apretó las palabras entre dientes, su voz tan débil que casi no se oía. Esta mujer tonta, seguro que hoy tampoco comió bien en el trabajo. Solo un americano helado para el almuerzo y luego salir a beber con clientes por la noche. ¿Cree que su estómago está hecho de hierro? Se va a matar. Furioso y preocupado, me giré inmediatamente, corrí a la sala de estar y empecé a rebuscar en armarios y cajones buscando medicina. Finalmente, en un cajón debajo del soporte del televisor, encontré medicina para el estómago y analgésicos. Serví un vaso de agua tibia, la ayudé a sentarse y acerqué las pastillas a sus labios. «Toma esto, te sentirás mejor». Me lanzó una mirada débil y obedientemente tomó la medicina. Suspiro. Cuando está enferma, en realidad es bastante dócil. ¿Dónde quedó toda esa ferocidad de arpía de siempre? Se ve un poco lamentable. Su cara está tan pálida, completamente sin color. Sus labios también están agrietados. Esta mujer realmente no sabe cuidarse. Al verla tan débil, una pizca de compasión que no podía explicar floreció en mi corazón. Extendí la mano y toqué su frente. Estaba helada al tacto. «No, solo la medicina no será suficiente. Seguro que no has comido en todo el día. Necesitas algo caliente». Dicho eso, me puse de pie. «Espera aquí, voy a prepararte un poco de congee». Después de decir eso, entré en la cocina. La verdad es que no soy muy buen cocinero, pero en un momento como este solo podía morder la bala y tratar de hacerlo. Abrí el refrigerador. Dentro, aparte de unas cuantas botellas de agua mineral y algo de yogur, estaba completamente vacío. Está bien, así que esta mujer realmente vive del rocío, no hay ni un rastro de algo terrenal en ella. Por suerte, en el armario quedaban algo de arroz y algunos productos secos. Lavé el arroz, herví un poco de agua y piqué unos hongos shiitake y vieiras secas para añadirlos. Me quedé junto a la estufa, dejándolo hervir a fuego lento. 1 hora después, por fin estuvo listo un fragante congee de mariscos. Serví un cuenco y lo llevé con cuidado a su habitación. Ella todavía estaba recostada contra el cabecero de la cama. Su tez estaba un poco mejor que antes, pero aún se veía muy débil. «Aquí, come un poco de congee, te calentará el estómago». Tomé una cucharada, soplé suavemente y la acerqué a sus labios. Ella me miró, con los ojos llenos de emociones complejas, sorpresa, gratitud y un leve rastro de dependencia que ni ella misma había notado. No dijo nada, solo abrió la boca en silencio. Le vi una cucharada tras otra. La habitación estaba muy silenciosa, solo se escuchaba nuestra respiración suave. El ambiente era un poco delicado. Qué oportunidad tan rara de poder servir a esta CEO reina de hielo. Si alguien de la empresa viera esto, se le caería la mandíbula al suelo. Aún así, se ve bastante dócil cuando come en silencio. Sus pestañas son tan largas, como 2 pequeños pinceles. Está demasiado delgada, necesita comer más. Probablemente evita comer muchas cosas solo para mantener su figura. Honestamente, la salud es más importante que cualquier otra cosa. Mientras me quejaba en silencio en mi mente, de repente noté que el rostro de Su Chin-chian se había puesto rojo otra vez. Dejó de comer, bajó la cabeza y dijo en voz baja: Yo puedo hacerlo sola». No, me negué sin pensarlo 2 veces. «Ahora eres una paciente, no te muevas». «¿Estás bromeando? Esta es una oportunidad perfecta para lucirme. ¿Cómo podría dejar que la arruinaras?»
Tengo que hacerte saber que yo, Guián, soy un hombre atento, único y extraordinario. Continué dándole de comer con persistencia. Ella no volvió a negarse, solo bajó la cabeza aún más. El rubor se extendió desde sus mejillas hasta su cuello blanco como la nieve. Pronto el cuenco de kanji quedó vacío. Su tez también mejoró visiblemente. ¿Quieres más?, le pregunté. Ella negó suavemente con la cabeza. Luego se acostó para descansar adecuadamente. La ayudé a subir la manta y acomodé las esquinas de la cobija. Justo cuando estaba a punto de levantarme para irme, de repente extendió la mano y tiró suavemente de la esquina de mi camisa. Su agarre era tan ligero que casi no lo sentí. Gracias. Me miró con una voz tan tenue como un susurro en un sueño. Me quedé congelado. Era la primera vez que me daba las gracias con tanta sinceridad. También era la primera vez que veía un rastro de algo llamado calidez en sus fríos ojos de fénix. En ese momento, sin razón alguna, mi corazón dio un vuelco. De nada, respondí un poco nervioso. La dolencia estomacal de Su Qingqian se curó rápidamente bajo mi meticuloso cuidado. Nuestra relación también sufrió un sutil cambio gracias a la bondad de aquel cuenco de kanji esa noche. La forma en que me miraba ya no era tan fría, aunque en la empresa seguía siendo la misma mujer totalmente profesional de siempre. En el apartamento, de vez en cuando iniciaba una breve conversación conmigo, por ejemplo, ¿volverás a cenar esta noche? O, creo que la luz de tu habitación está rota. Y yo, a su vez, me fui acostumbrando gradualmente a mis comentarios internos en tiempo real, dirigidos a ella. Incluso sentía que se había convertido en nuestra forma única de comunicarnos, hasta que la aparición de Han Yifang destrozó esa frágil armonía. Han Yifang era el príncipe heredero del grupo Han Yuan. El grupo Han Yuan era socio de larga data del grupo Tanchi, y también la parte con la que el padre de Su Qingqian, el viejo presidente Sue, siempre había querido arreglar un matrimonio de conveniencia para ella. Había oído hablar de este Han Yifang, el típico playboy rico, arrogante y dominante, que actuaba como si fuera dueño del mundo solo por el dinero de su familia. Siempre se había autoproclamado el prometido de Su Qingqian y la perseguía con una persistencia descarada y obstinada. De hecho, gran parte de la razón por la que Su Qingqian tenía tanta prisa por encontrarme para un matrimonio falso era precisamente para librarse de él. Un día, Han Yifang de alguna manera descubrió la dirección del apartamento de Su Qingqian y apareció frente a su edificio con un gran y ostentoso ramo de rosas azules en chantres. Su Qingqian y yo acabábamos de regresar del trabajo y nos lo encontramos justo en la entrada principal. Qingqian. En cuanto Han Yifang la vio, caminó hacia ella como un pavo real enamorado. Escuché que te mudaste aquí, así que vine especialmente a verte. ¿Te gustan? Las hice traer especialmente desde los Países Bajos. Son la variedad más nueva, Blue Lover. Cuando Su Qingqian lo vio, sus elegantes cejas se fruncieron de inmediato, y un destello de disgusto sin disimulo cruzó sus ojos. Han Yifang. Su voz era tan fría como el hielo. Ya te lo he dicho muchas veces, deja de acosarme. Qingqian, ¿cómo puedes decir eso? Han Yifang puso una expresión herida. Nuestras familias han sido amigas por generaciones, somos una pareja hecha en el cielo. Mientras hablaba, su mirada finalmente cayó sobre mí, el simple adorno de fondo. Me miró de arriba a abajo, con los ojos llenos de desprecio. ¿Y este es...? Su Qingqian pareció dudar un instante. Dilo, di que soy tu esposo, haz enfadar a este tipo grasiento, gritaba frenéticamente en mi corazón. Pareció escuchar mi voz interior. Respiró hondo, tomó mi brazo y levantó la cabeza declarando con un tono de posesión. Él es mi esposo, Guián. La sonrisa en el rostro de Han Yifang se congeló al instante. ¿Qué? Parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo. ¿Esposo? Qingqian, no bromees conmigo. ¿Él? Me señaló con una expresión extremadamente insultante. ¿Un chofer que conduce para ti o tu nuevo guardaespaldas? Qingqian, ¿cuándo se volvió tan malo tu gusto? Maldición, el chofer eres tú y toda tu familia también. Te ves tan refinado, pero tienes una boca tan golpeable. Si no fuera por mi esposa, hoy te enseñaría por qué las flores son tan rojas. Ya había insultado mentalmente a todo su árbol genealógico, pero mi rostro permanecía tranquilo.
Su Qin Qian percibió mi furia, y la mano que sostenía mi brazo se tensó inconscientemente. Han Yifang, su voz se volvió aún más fría. Por favor, muestra más respeto al hablar. Él es mi esposo legal. Ya hemos registrado nuestro matrimonio. ¿Registrado? La expresión de Han Yifang cambió por completo. Imposible. El tío Sue nunca aceptaría que te casaras con un don nadie tan inútil. Mi propio matrimonio no requiere la aprobación de nadie, dijo Su Qin Qian fríamente. Ahora vete de aquí inmediatamente, o llamaré a seguridad. Han Yifang nos miró abrazados con firmeza, y luego observó la expresión decidida de Su Qin Qian, comprendiendo que no estaba bromeando. Su rostro pasó de pálido a verde, luciendo horrible. Finalmente arrojó violentamente al suelo el costoso ramo de rosas azules en chantres. Bien, Su Qin Qian, ganas tú. Me señaló y dijo entre dientes. Quiero ver qué puede darte este niño bonito. Ya veremos. Dicho eso, subió furioso a su llamativo Maserati, pisó el acelerador y se marchó a toda velocidad. Mirando los pétalos azules esparcidos por el suelo, sentí una secreta emoción. Brillante, esposita, fue una derrota perfecta. Me encanta este lado tuyo que mira a todos por encima del hombro. Tan genial. Su Qin Qian parecía haber escuchado otra vez mis elogios internos y se avergonzó un poco. Soltó mi brazo, su hermoso rostro ligeramente sonrojado, y susurró. Vamos arriba. Al ver esta rara expresión suya, un poco tímida, mi ánimo por alguna razón se volvió excepcionalmente bueno. Incluso sentí que la aparición de este rival, Han Yifang, había sido bastante oportuna. Al menos me permitió escucharla declarar por primera vez ante el mundo entero que yo era su esposo. La aparición de Han Yifang fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo, rompiendo por completo la respetuosa paz helada entre Su Qin Qian y yo. Él no se rindió tras su derrota anterior, por el contrario, intensificó sus esfuerzos. Comenzó a aparecer con frecuencia en el grupo Tianyi bajo el pretexto de cooperación empresarial. Un día enviaba un camión lleno de rosas, al siguiente un bolso Hermès de edición limitada y al día siguiente reservaba un restaurante entero con estrella Michelin para invitar a todos los ejecutivos de alto nivel de la empresa, alegando que era para agradecer el duro trabajo de todos. En realidad, sus intenciones eran claras como el día. Los rumores también comenzaron a extenderse por la empresa. Todos sabían que el joven maestro del grupo Hongyuan perseguía locamente a su CEO Reina de Hielo y que yo, Guián, el esposo solo de nombre de la CEO, me había convertido en una broma completa. Mantenido, niño bonito, escudo humano. Todo tipo de etiquetas desagradables me fueron pegadas. A mí realmente no me importaba mucho. Las bocas eran de los demás, podían decir lo que quisieran. No era como si me arrancaran un pedazo de carne. Pero Su Qin Qian parecía preocuparse más que yo. Una vez, en la sala de descanso, escuché a dos colegas hablar de mí. Oye, ¿qué crees que sea el origen de ese Guián? ¿Cómo pudo Su fijarse en él? ¿Quién sabe? Probablemente solo le gustó su cara. ¿Pero de qué sirve ser guapo? Solo es un hombre mantenido. Mira al señor Han. Ese sí que es un buen partido. Guapo y rico. Exacto. Si fuera yo, definitivamente elegiría al señor Han. No sé qué estará pensando la señorita Su. Justo cuando estaba a punto de irme, vi a Su Qin Qian. No sé en qué momento había llegado, pero estaba de pie con elegancia en la entrada de la sala de descanso. Su rostro deslumbrantemente hermoso estaba cubierto por una escarcha tan fría que podía congelar. Las dos colegas la vieron y se quedaron pálidas al instante. ¿Señorita Su? Su voz fue tan fría como un frente siberiano. A partir de mañana no se molesten en venir a trabajar. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Las dos mujeres se derrumbaron en el suelo en el acto, y yo, viendo su espalda decidida, sentí una oleada de calidez en el corazón. Sabía que me estaba defendiendo, aunque probablemente solo defendía su propia dignidad como CEO. Aún así, se sentía bastante bien. La verdadera confrontación ocurrió una semana después en un cóctel empresarial. La fiesta fue organizada conjuntamente por varias de las principales empresas de la ciudad. Tanto el grupo Tianyi como el grupo Hongyuan estaban en la lista de invitados. Como CEO, Su Qin Qian naturalmente tenía que asistir y yo, como su esposo legal,
Fui obligado por ella a acompañarla. En la fiesta, Han Yifang se pegó al lado de Su Qingqian como una mosca, adulándola constantemente e ignorando por completo mi existencia como su verdadero esposo. Qingqian, ven, déjame presentarte. Este es el presidente Zhang del grupo Xinhua. Qingqian, prueba esto, un Lafite del 82. Lo abrí especialmente para ti. Yo estaba solo en una esquina, aburrido, sosteniendo una copa de champán y observando su espectáculo. Este tipo realmente es todo un personaje. ¿De verdad cree que puede conquistar a Su Qingqian con estos trucos baratos? ¡Qué ingenuo! Una mujer como Su Qingqian es el típico caso de sentirse atraída por el poder. Solo aplastándola completamente en los negocios y en capacidad, haciéndola admirarte, tendrás una oportunidad de conquistarla. Alguien como Han Yifang, un inútil con nada más que dinero apestoso, ni siquiera merece que ella le dedique un segundo. Justo cuando lo estaba criticando mentalmente, Han Yifang finalmente dirigió su atención hacia mí. Caminó hacia mí con una copa de vino y una sonrisa falsa. Guián, ¿verdad? Me miró con condescendencia. Bebiendo solo en una esquina, ¿eh? ¿Qué pasa? Pregunté con indiferencia. Nada importante, respondió mientras hacía girar el vino tinto en su copa con un tono presumido. Solo quería conversar un poco. Escuché que eres solo un empleado ordinario en el grupo Tiani. ¿Y qué si lo soy? Oh, nada, sonrió con superioridad. Solo quería darte un consejo. Lo más importante para una persona es conocer su lugar. No toques cosas que no te pertenecen, de lo contrario, es fácil salir herido. Por ejemplo, Qingqian. Ella no es alguien que una persona como tú pueda tener. Después de decir eso, se preparó para irse, esperando disfrutar de mi ira reprimida y humillación, pero se decepcionó. No había expresión alguna en mi rostro. Solo lo miré como si estuviera viendo a un payaso actuar. En ese momento, Su Qingqian se acercó. Entrelazó su brazo con el mío y le dio a Han Yifang una sonrisa fría y profesional. Señor Han, parece que he entendido algo mal. Mi esposo no es un empleado ordinario. Hizo una pausa y luego, frente a todos, dijo algo que dejó a toda la sala en shock. El plan de transformación estratégica más reciente e importante del grupo Tanchi, la iniciativa AI+, está siendo dirigido completamente por él. En cierto sentido, el futuro del grupo Tiani está en sus manos. Todos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Un empleado común de bajo nivel, liderando la transformación estratégica de una empresa valorada en decenas de miles de millones. Esto era simplemente increíble. Incluso yo estaba atónito. Debes estar bromeando, esposita. ¿No es este farol demasiado grande? La estrategia AI+, ni siquiera sé cuántos signos más tiene la IA. Me estás empujando al fuego, me lamentaba en silencio. Pero Su Qingqian, aún sosteniendo mi brazo, permaneció completamente serena, como si estuviera diciendo un hecho simple. La expresión de Han Yifang, en cambio, era digna de verse. Me miró a mí y luego a Su Qingqian, con los ojos llenos de incredulidad. Qingqian, no estarás bromeando, ¿verdad? Yo nunca bromeo, dijo Su Qingqian con firmeza, especialmente en asuntos estratégicos relacionados con el futuro de la empresa. Guián posee un talento y una visión en los campos de la inteligencia artificial y la tecnología del futuro que superan con creces a los de una persona común. Simplemente es discreto y no le gusta presumir. Mientras hablaba, se volvió para mirarme con lo que solo podía describirse como una mirada llena de amor. ¿Verdad, cariño? Al ver la orden innegable en sus ojos, solo pude prepararme y asentir. Sí, claro. Ni siquiera he logrado entender Python todavía. ¿Y quiere que lidere un proyecto de IA? Sería más fácil pedirme que pilotee un caza. Se acabó. Esta vez realmente exageré el farol. ¿Cómo voy a volver mañana a la empresa? Seré el hazmerreír de toda la oficina. Pero para mi sorpresa, parecía que Su Qingxin no estaba fanfarroneando. Miró a Han Yifang y cambió de tema. Hablando de eso, parece que el CEO del grupo Hanuan también ha estado buscando una transformación recientemente. Escuché que actualmente están compitiendo por un importante proyecto de ciudad inteligente. Han Fang se quedó desconcertado por un momento. Luego sacó pecho y dijo con orgullo. Así es. Estamos decididos a ganar este proyecto. ¿De verdad? Su Chini sonrió levemente, con un matiz apenas perceptible en su sonrisa. ¡Qué coincidencia!
Nuestro Tiani también está muy interesado en este proyecto. Y se detuvo, pronunciando cada palabra con claridad. Nosotros también estamos decididos a ganarlo. La siguiente media hora se convirtió en un debate de negocios entre Su Qin-shen y Han Yifang sobre el proyecto de la ciudad inteligente, y yo quedé completamente relegado a un simple elemento de fondo. Pero podía notar que Han Yifang estaba en completa desventaja. Su comprensión del proyecto se limitaba a conceptos superficiales y poco profundos. Su Qin-shen, sin embargo, podía hablar con lógica y perspicacia sobre todo, desde políticas macro hasta detalles técnicos y modelos de negocio, especialmente cuando el debate llegó al núcleo técnico más crítico. Han Yifang fue cuestionado hasta quedarse sin palabras, con el rostro enrojecido, y entonces Su Yin-shen se giraba casualmente y me hacía una pregunta. Cariño, sobre la arquitectura del algoritmo para esta red neuronal urbana, ese modelo descentralizado de computación en el borde que me mencionaste la última vez sonaba bastante interesante. ¿Por qué no lo explicas brevemente a todos? ¿Yo? ¿Qué descentralizado? ¿Qué computación en el borde? Lo único que mencioné la última vez fue a qué restaurante de hot pot picante deberíamos ir a cenar. Mi mente estaba en completo caos, pero milagrosamente, cada vez que Su Qin-shen me hacía una de esas preguntas profesionales, era como si me hubieran implantado un chip en el cerebro. Ideas y respuestas extremadamente profesionales aparecían de repente en mi mente. Y así, a los ojos de todos, la escena se volvió esta. Yo, Gwen, ese supuesto estratega maestro oculto, era un hombre de pocas palabras todo el tiempo. Solo ocasionalmente, bajo la guía de mi esposa Su Qin-shen, lanzaba con despreocupación una o dos perlas de sabiduría, y cada una de ellas golpeaba con precisión un punto ciego en el conocimiento de Han Yifang, dejándolo sin palabras y completamente humillado. Para cuando terminó el cóctel, Han Fan prácticamente había huido en desorden, y yo, entre miradas de asombro, curiosidad y envidia, abandoné el lugar del evento del brazo de Su Qin-shen, disfrutando de la gloria. No fue hasta que estuvimos en el coche que finalmente no pude contenerme más. Ceo Soyu, ¿qué está pasando? ¿Cuándo te hablé yo de esas cosas? Su Qin-shen me miró, sus hermosos ojos de fénix brillando con un destello astuto como una estrella. ¿No lo hiciste? Preguntó a su vez. ¿Estás seguro de que no lo pensaste en tu cabeza? Me quedé congelado. Pensé con cuidado. Parecía que realmente lo había pensado. Justo la semana pasada, después de leer un informe de análisis de la industria sobre ciudades inteligentes, sí me quejé internamente de que todas las soluciones actuales dependían demasiado de servidores centrales y no eran nada inteligentes. Sería mejor hacerlas descentralizadas. ¿Podría ser? No solo podía escuchar mis quejas internas, sino que también podía recordar todas esas ideas inmaduras y salvajes que tenía y organizarlas en una lógica empresarial completa y coherente. Dios mío, esta mujer no solo era una lectora de mentes, ella misma era una super IA. Después de aquel cóctel, mi estatus en la empresa dio un giro completo de 180 grados. Nadie se atrevía a chismear a mis espaldas llamándome mantenido. La forma en que me miraban cambió de desprecio a reverencia. Todos pensaban que era un maestro oculto, y Su Qin-shen era una mujer de palabra. Realmente estableció un equipo estratégico de proyecto de IA+, y me nombró su jefe, al menos de nombre. Por supuesto, en realidad, ella seguía tomando todas las decisiones. Mi papel, en cambio, era proporcionarle un flujo constante de inspiración. Nuestro modo de cooperación se volvió extraordinariamente peculiar. Durante el día, en las reuniones del equipo del proyecto, mi trabajo era sentarme allí mirando al vacío, perdido en mis pensamientos, con la mente divagando. Esta dirección está mal. El algoritmo subyacente tiene fallas. Deberíamos incorporar un modelo de aprendizaje profundo por refuerzo. La experiencia del usuario es terrible. ¿Esta interfaz es del siglo pasado? Hay que cambiarla. Esta función es innecesaria, un desperdicio completo de recursos. Elimínala. Y el trabajo de Su Qin-shen era capturar con precisión estos comentarios tipo bala de mi mente y luego traducirlos en directrices claras para asignarlas al equipo. Entre los dos se formó una especie de entendimiento tácito extremadamente eficiente que los de afuera nunca podrían comprender. El proyecto también avanzó a una velocidad sin precedentes, y nuestra relación de marido y mujer también se volvió cada vez más fiel a su nombre. Al menos así parecía para los demás.
Su Chin solía ordenarme que la acompañara a diversas funciones de negocios. En público enlazaba su brazo con el mío con total naturalidad. Una vez, cuando volvimos a la casa de la familia Su para cenar, frente a la presión de su padre para que tuviéramos hijos, incluso le dijo sin pestañear: «Papá, tenemos un plan para eso». En ese momento estaba bebiendo sopa y casi la escupí. ¿Un plan? ¿Qué plan? ¿Cómo que no lo sé? Ni siquiera nos hemos tomado de la mano. Esta mujer miente sin parpadear. Sentí que me pellizcaban el brazo con fuerza una vez más. Solo nosotros sabíamos que todavía dormíamos en habitaciones separadas. Seguíamos siendo los desconocidos más familiares. Pensé que días como esos continuarían para siempre, hasta que ocurrió el accidente. Ese día, Su Chin-shen tenía que ir a una ciudad vecina para una importante conferencia de licitación del gobierno. Originalmente planeaba ir sola, pero por alguna razón sentí una extraña inquietud. ¿Será seguro que vaya tan lejos sola? Tal vez debería acompañarla. Si pasa algo en el camino, al menos estaré allí para ayudar. Así que inventé una excusa, diciendo que el jefe del proyecto necesitaba entender los detalles de la licitación y me subí a su coche. El coche circulaba por la autopista. Su Chin estaba descansando con los ojos cerrados. Mirando su rostro dormido, que parecía un poco cansado bajo la luz del sol, mi mente no pudo evitar empezar a comentar otra vez. «Qué adicta al trabajo. Seguro que anoche volvió a quedarse despierta leyendo documentos. Las ojeras bajo sus ojos están un poco oscuras. Realmente no sabe cuidarse. Después de que termine esta conferencia de licitación, tengo que obligarla a descansar unos días. Tal vez podríamos ir a unas aguas termales o dar un paseo junto al mar». Justo cuando mi mente divagaba, de repente ocurrió el desastre. Un enorme camión contenedor fuera de control, sin ninguna advertencia, salió disparado hacia nuestro coche desde la rampa lateral como una bestia enloquecida. Era demasiado rápido. No había tiempo para esquivar. ¡Cuidado! Dejé escapar un rugido instintivo, y entonces, sin pensarlo dos veces, me lancé sobre ella y cubrí a Su Chin-shen firmemente con mi cuerpo. ¡Bang! Un estruendo que sacudió la tierra, acompañado de un impacto violento. Sentí como si mi cuerpo hubiera sido golpeado brutalmente por un martillo de 10.000 libras. Un dolor insoportable envolvió todo mi cuerpo al instante. En el último segundo antes de que mi conciencia se desvaneciera en la oscuridad, solo tuve un pensamiento. Gracias a Dios. Gracias a Dios vine con ella. Ella debería estar bien, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que olí fue el característico olor a desinfectante de un hospital. Me esforcé por abrir los ojos, y lo primero que vi fue el techo blanco como la nieve. Intenté mover los dedos. Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido desgarrado, con un dolor insoportable, especialmente en la espalda y la cabeza. «Estás despierto». Una voz ahogada por las lágrimas, pero llena de un inmenso alivio, sonó junto a mi oído. Giré la cabeza y vi a Su Chin-shen. Estaba sentada junto a mi cama de hospital, con el rostro pálido y los ojos rojos e hinchados, con algunos rasguños leves en las mejillas. Me sostenía la mano con fuerza, y esos ojos de fénix, normalmente tan fríos y agudos, ahora estaban llenos de miedo persistente, preocupación y un profundo e inmenso dolor en el corazón. «¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo?» «¡Doctor! ¡Doctor!», gritó incoherentemente. Pronto, médicos y enfermeras entraron apresuradamente y comenzaron una serie de exámenes sobre mí. «La vida del paciente ya no está en peligro», dijo finalmente el médico a Su Chin-shen. «Es principalmente una conmoción cerebral y contusiones de tejido blando en la espalda. Necesitará un periodo de descanso para recuperarse». Al escuchar esto, Su Chin-shen finalmente pareció soltar un suspiro de alivio y todo su cuerpo se relajó. Después de que el médico y la enfermera se fueron, volvimos a quedarnos solos en la habitación del hospital. Tú... Hablamos al mismo tiempo, y luego nos detuvimos al mismo tiempo. El ambiente se volvió un poco incómodo. Finalmente fui yo quien rompió el silencio con una risa. «¿Estás bien?» Mi voz sonaba algo extraña por el dolor agudo en mi cabeza. Mis palabras fueron como un interruptor. En un instante, las lágrimas de Su Chin-shen comenzaron a caer. Sus lágrimas, como perlas de un collar roto, rodaban por sus mejillas sin previo aviso. No lloraba en voz alta, solo se mordía el labio con fuerza,
pero sus hombros temblaban violentamente. Era la primera vez en mi vida que la veía llorar. Ver a esta reina de hielo siempre distante y todopoderosa llorar como una niña indefensa hizo que mi corazón se retorciera dolorosamente, como si algo lo apretara con violencia. No llores. Cuando lloras, mi corazón se rompe. Son solo unas heridas. Soy un hombre, soy fuerte. Estaré bien después de unos días de descanso. Mientras tú estés bien, eso es lo único que importa. Pensé ansiosamente, queriendo consolarla. Pero el movimiento tiró de mis heridas y el dolor me dejó sin palabras. Pero Su Yin-shen, en el momento en que escuchó mis pensamientos, comenzó a llorar aún más fuerte. Se lanzó hacia la cama y enterró su rostro en mi mano. Sus lágrimas ardientes empaparon el dorso de mi mano. Lo siento, lo siento. Sollozaba repitiendo esas dos palabras una y otra vez. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Si no fuera por mí, no te habrías lastimado. Al verla así sentí una mezcla de dolor y diversión. Tonta, ¿cómo podría ser tu culpa? El camión perdió el control por sí solo. Además, soy tu esposo. ¿No es mi deber protegerte? Apenas terminé de pensar eso, cuando Su Yin-shen levantó la cabeza de repente y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Respondió palabra por palabra. No es tu deber. Solo estamos en un matrimonio falso. No tienes ninguna obligación de llegar tan lejos por mí. Me quedé paralizado. ¿Ella había respondido a mis pensamientos? ¿Podría ser? Justo cuando estaba aturdido por la sorpresa y la sospecha, Su Yin-shen también pareció darse cuenta de algo. La tristeza en su rostro se congeló instantáneamente. En su lugar apareció un pánico infinito. Yo, tartamudeó, queriendo explicar pero sin saber por dónde empezar. Y mientras la observaba, nerviosa, intentando encubrirlo pero fracasando miserablemente, una sospecha absurda que llevaba mucho tiempo rondando en mi mente, finalmente se confirmó. Ella realmente podía oír la voz en mi cabeza. Desde el primer día que vivimos juntos, todas mis quejas, todas mis críticas silenciosas, todos mis pensamientos salvajes, ella los había escuchado todos con absoluta claridad. Una emoción compleja e indescriptible recorrió todo mi cuerpo al instante. Había sorpresa, absurdo, una sensación de no saber si reír o llorar. Pero más que nada, había vergüenza y rabia por tener todos mis secretos espiados. Me sentí como un payaso desnudado y arrojado al centro del escenario. Y ella era la única espectadora que conocía la verdad. Estaba disfrutando del espectáculo de toda mi arrogancia y mi supuesta astucia. Mi expresión se oscureció lentamente. Así que la miré con una voz fría como el hielo. Lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? El rostro de Su Yin-shen se volvió mortalmente pálido al instante. Sabía que había sido descubierta. También sabía que la frágil falsa paz entre nosotros se había hecho añicos en ese mismo momento. Yo no lo hice a propósito. Después de un largo silencio sofocante, Su Yin-shen finalmente habló con dificultad. Su voz llevaba un rastro de temblor y desamparo. Yo tampoco sé por qué. Desde el día en que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, he podido escuchar la voz en tu cabeza. Es muy clara, como una radio que no puedo apagar. Intentó explicarlo, pero en ese momento su explicación me parecía tan débil y pálida. ¿Entonces, te has estado riendo de mí todo este tiempo? ¿Es eso? Mi voz seguía siendo helada, viéndome actuar como un tonto frente a ti, hablándome a mí mismo, sintiéndome tan satisfecho conmigo mismo. Debió parecerte muy divertido, ¿verdad? No es así. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No lo estaba. Nunca quise reírme de ti. Entonces, ¿qué era? La miré fijamente. ¿Era la sensación de logro que obtenías al tenerme completamente bajo tu control? ¿O simplemente sentías que yo, esta persona transparente, te hacía sentir muy segura, muy fácil de controlar? Le devolví sus propias palabras exactamente como las había dicho. Cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que se clavaba brutalmente en su corazón. Su rostro se volvió cada vez más pálido y sus labios estaban mordidos hasta no quedar ni rastro de color. Yo abrió la boca, solo para descubrir que era completamente incapaz de ofrecer una defensa, porque al principio sí había tenido esos pensamientos. Había sentido que poder controlar todo sobre Guián era para ella una fuente de seguridad. Pero ella no sabía cuándo empezó,
cuándo ese control se había agriado silenciosamente. Comenzó a esperar con ansias escuchar su voz interior, a esperar esas quejas suyas que, aunque infantiles, eran tan reales, a esperar su preocupación por ella, insincera pero genuina. Esperaba extraer un pequeño rayo de la calidez de un alma viva, de su espíritu ruidoso y vibrante, una calidez que ella nunca había poseído. Pero nada de esto pudo decírmelo. Y en cuanto a mí, al ver su expresión indefendible que lo admitía tácitamente, el último rastro de calidez en mi corazón desapareció. ¿Entiendes? Cerré los ojos y dije con cansancio: Señorita Su, terminemos nuestra asociación aquí. Cuando mis heridas sanen, iremos a tramitar el divorcio. No te preocupes, no tomaré ni un centavo de lo que se me prometió en el acuerdo. ¡No!, gritó Su Ching con los ojos llenos de pánico. Jian Chen, no puedes hacer esto. ¿Por qué no puedo? Abrí los ojos y la miré con frialdad. ¿O quieres seguir escuchando? Escuchar cómo yo, el payaso, sigo actuando para ti. No, no es así. Entonces, ¿cómo es? Mi pregunta la dejó sin palabras. Al final solo pudo llorar, sacudiendo la cabeza sin parar. Durante los días siguientes, nuestra relación cayó a un punto de congelación. Su Ching aún venía todos los días al hospital para cuidarme, sirviéndome té y agua, pelando fruta y preparándome sopa. Pero ya no había comunicación entre nosotros. Yo dejé de pensar en todo. Había sellado por completo mi corazón, convirtiéndolo en una fortaleza impenetrable, y Su Ching ya no podía escuchar ese canal de comentarios familiar. Su mundo volvió a su antigua quietud, pero ese silencio le trajo un vacío y un pánico sin precedentes. Descubrió que ya se había acostumbrado a esa voz ruidosa, a competir en secreto con él cuando él se quejaba de su trabajo, a sonrojarse en secreto cuando él la elogiaba por ser hermosa, a esa pequeña dulzura que florecía en su corazón cuando él se preocupaba por su salud. Sin su voz interior, su mundo parecía haber perdido todo su color. Una semana después me dieron el alta del hospital. No regresé a aquel lujoso apartamento, sino que volví a mi pequeña pero segura habitación alquilada. Le envié un mensaje. Haré que mi abogado redacte el acuerdo de divorcio lo antes posible. Te avisaré cuando esté listo. Después de enviarlo, apagué el teléfono. Necesitaba tiempo para calmarme, para pensar, para lamer mis heridas. Pensé que Su Ching me dejaría ir. Después de todo, nuestro comienzo fue solo una transacción. Ahora que la transacción terminaba antes de tiempo, para alguien como ella, que valoraba la eficiencia en todo, debería haber sido algo bueno. Pero nunca lo esperé. A la tarde siguiente llamaron a la puerta de mi habitación alquilada. Abrí y vi a una Su Ching cansada de viajar, con los ojos enrojecidos. Sostenía un termo. Yo me quedé paralizado. Ella me miró, con los ojos llenos de agravio e inquietud, como un gran gato abandonado por su dueño. Yo te hice un poco de congee. Levantó el termo en su mano y habló en voz baja. Al verla de pie en la puerta de mi destartalada habitación alquilada, tan fuera de lugar con su entorno, me quedé momentáneamente sin palabras. Llevaba un caro traje de Chanel, tacones Jimmy Choo en los pies, y sin embargo sostenía un termo muy hogareño en las manos. La escena era completamente incongruente y aún así extrañamente cómica. ¿Cómo encontró este lugar? ¿Para qué vino? ¿Para intimidarme o para disculparse? ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¿Ella puede hacer congee? ¡Qué broma! Probablemente ni siquiera sabe qué hay en su propio refrigerador, ¿verdad? Mi mente estaba ocupada burlándose de ella. Pero entonces vi que el cuerpo de Su Ching temblaba casi imperceptiblemente. El borde de sus ojos se puso aún más rojo. Solo entonces me di cuenta. Todavía podía escuchar mi voz interior, y yo acababa de exponerme de nuevo sin darme cuenta. Mi expresión se volvió fría otra vez. ¿Qué haces aquí? Su Ching se mordió el labio y empujó el termo hacia adelante. Yo estaba preocupada de que no hubieras comido. No hace falta que la presidenta Su se preocupe. Me giré de lado con intención de cerrar la puerta, pero ella se puso ansiosa y rápidamente bloqueó la puerta con la mano. Guan, llamó mi nombre, con la voz teñida de sollozo. No seas así. ¿Podemos hablar bien? No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos, dijo con terquedad. Al menos déjame entrar y terminar lo que tengo que decir. Miré su rostro lastimoso, lleno de lágrimas.
Si esto hubiera pasado antes, probablemente ya me habría ablandado hace tiempo, pero ahora solo me parecía irónico. Está actuando otra vez. Realmente digno de una presidenta. Sus habilidades de actuación son excelentes. Mis pensamientos interiores, como una cuchilla afilada, la apuñalaron sin piedad. Su rostro se volvió mortalmente pálido en un instante. La mano que sostenía la puerta también cayó sin fuerza. Aproveché la oportunidad para cerrar la puerta, pero ella hizo algo que nunca esperé. Usó su pie para bloquear el hueco de la puerta. Llevaba tacones altos, eso debía doler mucho. Vi sus cejas fruncirse con fuerza por el dolor, pero no hizo ningún sonido, solo impidió obstinadamente que la puerta se cerrara. Gwan. Levantó la mirada y las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas. Sé que me equivoqué. No debería haberte ocultado cosas. No debería haberte tratado como una broma, pero realmente nunca quise hacerte daño. Al principio solo pensé que esta habilidad era conveniente, pero después, de verdad no me estaba burlando de ti. Yo parecía querer decir algo, pero no sabía cómo expresarlo. Al final solo pudo decir torpemente: «Por favor, ya no estés enfadado conmigo». Su expresión agraviada, como la de una estudiante de primaria que ha hecho algo mal y suplica perdón, hizo que mi corazón, esa fortaleza construida con muros de hielo, se agrietara silenciosamente. Suspiré. Al final no pude endurecer mi corazón. Entra. Abrí la puerta. Ella entró cojeando y miró mi habitación alquilada de poco más de 10 metros cuadrados, llena de desorden. Un rastro de sorpresa pasó por sus ojos. ¿Esta es su vida real? Tan diferente de mi fría casa modelo como un palacio vacío. Este lugar está lleno del aliento de la vida. Siéntate. Señalé la única silla de la habitación. Ella se sentó con cuidado y puso el termo sobre la mesa. Yo pasé toda la tarde aprendiendo con la hermana Lee para hacer esto. Abrió el recipiente y un aroma llenó inmediatamente el aire. Era congee de mariscos, exactamente el mismo que yo le había preparado aquella noche. Mi corazón volvió a ser tocado suavemente. No dije nada, solo tomé la cuchara y probé un sorbo en silencio. El sabor era difícil de describir. O estaba demasiado salado o demasiado insípido, y tenía un leve sabor a quemado. Dios mío, esta cocina es realmente de otro mundo. ¿Cómo le enseñó la hermana Lee? ¿O simplemente no tiene ningún talento para cocinar? Ni siquiera un perro comería este congee, ¿verdad? El rostro de Su-Ching se puso completamente rojo en un instante. Nerviosa, jugueteada con el borde de su ropa como una estudiante esperando la crítica del profesor. ¿Está horrible? Al ver su expresión nerviosa pero expectante, por alguna razón, de repente me pareció un poco gracioso. Suprimí todas mis quejas internas, levanté la vista y le di una sonrisa que hacía mucho tiempo no mostraba. No, dije. Está muy bueno. Después de decirlo, delante de ella bebí todo el tazón de congee con sabor a quemado hasta dejarlo vacío. Ese tazón de congee de mariscos quemado, como una medicina milagrosa, sanó la grieta aparentemente insuperable entre nosotros. No volví a mencionar el divorcio. Y Su-Ching tampoco volvió a mencionar mudarse de nuevo. Pero como un pequeño gato que había encontrado el camino a casa, aparecía puntualmente todos los días después del trabajo en mi estrecha habitación alquilada. Traía los ingredientes más frescos comprados en un supermercado de alta gama. Luego, en mi diminuta cocina, seguía torpemente tutoriales de una aplicación de cocina para prepararme una cena de calidad, a veces buena, a veces mala. Yo, por mi parte, me sentaba cerca observando su estado nervioso mientras realizaba comentarios despiadados en tiempo real en mi mente. Dios mío, ¿ni siquiera puedes distinguir entre azúcar y sal? ¿Este plato está hecho para matarme con sal? La mano de Su-Ching, que añadía el condimento, temblaba de repente. ¿De verdad necesitas usar tanta fuerza solo para cortar unas verduras? ¿Vas a romper la tabla de cortar? Ella inmediatamente aflojaba la fuerza. Sus movimientos se volvían suaves y cautelosos. Olvídalo. Viendo lo duro que lo intenta, incluso si hace un montón de basura, simplemente me taparé la nariz y me lo comeré. Las comisuras de los labios de Su-Ching se levantaban en una pequeña sonrisa orgullosa. Nuestra dinámica se volvió cada vez más extraña y también cada vez más armoniosa. Ya no éramos esa pareja falsa que vivía bajo contrato.
Éramos más como una joven pareja enamorada, aprendiendo constantemente a adaptarse el uno al otro. Finalmente, una tarde de fin de semana, después de que Su-Ching casi incendiara la cocina otra vez, sonrojada me dio un ultimátum. Guan, la próxima semana tienes que mudarte de nuevo a Tianyuan. ¿Por qué? Fingí confusión. Porque Tartamudeó durante mucho tiempo sin poder dar una razón clara. La miré y sonreí. porque me extrañas. Su rostro se puso rojo como una manzana madura. ¿Tú? Pisoteó el suelo avergonzada y molesta. Me levanté, caminé hacia ella y por primera vez tomé la iniciativa de extender la mano y atraerla hacia mis brazos. Su cuerpo se puso rígido por un momento, pero rápidamente se suavizó y se apoyó contra mi pecho. Su Qingxian, dije suavemente en su oído mientras la abrazaba. Creo que nuestro contrato ya ha expirado. Es hora de renovarlo, pero esta vez con una nueva versión. Su Qing pareció entender el subtexto de mis pensamientos. Enterró el rostro en mi pecho y emitió un suave Miré sus lóbulos enrojecidos y mi corazón se llenó de una ternura suave. Finalmente dije las palabras que siempre había querido decir, pero nunca me había atrevido. Su Qingxian, me gustas. Sentí que el cuerpo en mis brazos temblaba ligeramente. Luego, con una voz más suave que el zumbido de un mosquito, la oí responder. Lo sé desde hace tiempo. Sabía que hablaba de mi voz interior. Sonreí. Tomé su rostro entre mis manos. Miré sus ojos de fénix que brillaban con una mezcla de timidez y alegría. Bajé la cabeza y la besé. A partir de ahora, mi voz interior será mis palabras de amor destinadas solo para ti. Y contra sus labios, escuché también su voz interior, destinada solo para mí. Afuera de la ventana el sol brillaba y la brisa era suave. Nuestra verdadera historia apenas acababa de empezar.